Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2025. El Éxodo. Viaje a la Tierra Prometida. Lección 7 para el 16 de agosto de 2025. El pan y el agua de vida. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así, el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo 16, 28 al 30. Por fin habían traspasado la frontera de Egipto. Ya estaban definitivamente en el camino a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Durante 3 días todo parecía perfecto, pero las vituallas que llevaban se iban agotando. ¿Cómo alimentar a 2 millones de personas en el desierto? Ante los primeros problemas, el pueblo comenzó a quejarse. Preferían haber muerto en Egipto. Evidentemente, su fe necesitaba crecer y afianzarse. Así que Dios les proveyó de agua y de pan, los protegió de sus enemigos y les ayudó a organizarse. Veremos el agua saneada, el pan del cielo, la peña de Horeb, las manos alzadas, un buen consejo y el pan y el agua de vida, Jesús. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. El agua saneada. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Si Dios está con nosotros, ¿cómo puede ocurrirnos algo malo? Esta parecía ser la filosofía del pueblo de Israel tras el cruce del Mar Rojo. Al encontrar agua no potable, se quejaron. ¿Qué hemos de beber? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Dios podía haber saneado el agua antes de que ellos llegasen, pero esperó el momento oportuno. Además solicitó la colaboración de Moisés para hacer el milagro, pidiéndole que arrojase un árbol para sanear las aguas. Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios quiere que seamos conscientes de su presencia, que esperemos sus órdenes y que colaboremos con Él. Si Israel cumplía los requerimientos divinos, obedeciendo las leyes que Dios le daba, podía estar seguro de que sería protegido del mal. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. El pan del cielo. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Las ganas de comer carne hicieron que Israel murmurase contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pero en realidad, su murmuración era contra Dios mismo. Dijo también Moisés: el Señor os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. ¿Cuál fue su problema? Olvidaron
el pasado. Se centraron en las dificultades del presente y perdieron de vista el futuro prometido. Tras darles codornices para comer, Dios les proveyó de pan suficiente para alimentar todos los días durante 40 años. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Este pan del cielo era verdaderamente milagroso. Al salir el sol, se derretía, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Caía la misma cantidad durante 5 días. Esto es lo que el Señor ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un homer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. El sexto día caía el doble. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 hómeres cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. El sábado no caía nada. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en él no se hallará. De un día a otro se agusanaba. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para ello para otro día, y crió gusanos, y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Del viernes al sábado no se echaba a perder. Él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el sábado consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. La peña de Horeb. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá, y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? ¿Acaso no les mandaba Dios el pan del cielo cada día? ¿No podían verlo en la nube? Es asombrosa la incredulidad manifestada por Israel. Pero cuidado, Pablo nos advierte que no caigamos nosotros en el mismo ejemplo de incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A pesar de su incredulidad, Jesús mismo hendió la roca y siguió proporcionándoles agua durante todo su peregrinaje. Él es la roca espiritual que los seguía. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Para ellos, como para nosotros, Cristo es la fuente de la vida y el dador de la vida eterna. Las manos alzadas. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Mientras avanzaban por el desierto, los amalecitas atacaron a Israel, y Moisés pidió a Josué que los defendiese mientras él, Aarón y Hur subían al monte con la vara de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Por qué atacaron los amalecitas? Ellos habían oído lo que Dios había hecho en Egipto, pero al contrario que otros cananeos, no tuvieron miedo. Se burlaron de Dios y lo desafiaron atacando a su pueblo, solamente para demostrar que eran más fuertes que él. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalec, de generación en generación. Mientras Moisés alzaba la vara de Dios, Israel ganaba. Pero al cansarse sus brazos
Israel era derrotado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Era hora de que el peso de la acción fuese compartido por otros líderes. Aarón y Hur apoyaron a Moisés y le ayudaron a que la obra de Dios fuese exitosa, derrotando así al enemigo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Un buen consejo. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Al ver la señal que Dios había anunciado a Moisés, Jetro, con Séfora y sus hijos, fueron a verle a Horeb. Estas fueron las palabras de Dios a Moisés en la zarza ardiente. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vinieron a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Jetro, aunque no era israelita, sí adoraba a Dios. Por ello, tras recibir el informe de Moisés sobre lo que había sucedido en Egipto, alabó a Dios y le ofreció sacrificios. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea el Señor, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Al día siguiente, tras observar cómo Moisés juzgaba solo a todo el pueblo, le dio un sabio consejo: reparte responsabilidades. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Moisés reconoció humildemente en este consejo las palabras de Dios. Por lo tanto, hizo caso de su suegro y escogió personas capaces de cargar responsabilidades. Sus características. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Debían respetar a Dios, ser dignos de confianza y odiar el soborno. El pan y el agua de vida, Jesús.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pablo nos dice que los relatos del Éxodo fueron escritos para nuestra enseñanza, es decir, que tienen una aplicación espiritual para nuestra vida. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estos relatos nos previenen contra la codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar a Dios y la murmuración. Además, Jesús se aplicó especialmente a sí mismo los relatos del agua de la peña y del pan del cielo. Él es el que proporciona el agua de vida, símbolo del Espíritu Santo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es el único que puede satisfacer nuestra sed interior de paz, alegría y felicidad. Jesús dijo que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Ese pan es su propia carne. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es su cuerpo, quebrantado en la cruz, para dar salvación a todo aquel que quiera comerlo. Esto es, aceptarlo como Salvador y tener una relación diaria con Él. Solo Cristo puede satisfacer nuestras sed y hambre espirituales. El Redentor del mundo conoce las necesidades de cada alma. Cuando estamos oprimidos y fatigados, Él lo sabe. Y es Él quien nos provee del refrigerio espiritual. Pedidle, velad en oración y vendrá. Jesús es el pan de vida, que se ha de comer todos los días. Es el agua de vida para el alma sedienta y desfalleciente, y todos pueden participar de su gracia. Las cisternas de la tierra a menudo están vacías, sus estanques se secan, pero en Cristo hay un manantial vivo del que podemos beber continuamente. Por mucho que saquemos y demos a los demás, seguirá habiendo abundancia. No hay peligro de agotar el suministro, porque Cristo es el manantial inagotable de la verdad.